Iniciamos como cada miércoles nuestra mesa con Kenia López Rabadán, diputada del PAN. ¿Cómo estás, Kenia? Bienvenida. Muy bien, contenta de estar aquí contigo. Me da mucho gusto verte. Hoy está con nosotros Julieta Ramírez, senadora de Morena. ¿Cómo estás, senadora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlas. Bienvenida. Y bueno, en un momentito más se integrará Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. A ver, finalmente ya esta reforma al Poder Judicial se aprueba, hay convocatoria. Dice uno de los diputados que si hace mal un juez algo no importa, que al cabo es movible y tendrá que empezar a instrumentalizarse, que es la parte más difícil, supongo, Kenia. Bueno, primero que nada hay que decir que este fin de semana la escena de ver a las senadoras, a los senadores con bolitas en la mano, bolitas que definían la vida de jueces y magistrados, es verdaderamente reprobable. Pareciera que ocuparon esa, pues, digamos, esa tómbola como una guillotina para matar la profesionalización del Poder Judicial. Y se vuelve terrible porque además de que el trabajo de cientos de personas, jueces y magistrados, dependió de una bolita, estamos hablando de la seguridad de los justiciables. ¿Qué significa? Que van a quitar a los jueces y magistrados con experiencia. Por cierto, no, un dato para el auditorio. Para ser juez, más o menos, te tardas 15 años de que llega un abogado joven, digamos. Trayectoria. Es experiencia, prueba y error, trabajo, capacitación, exámenes. Para ser juez, más o menos, se tardan 15 años. Para ser magistrados, se tardan 20 años trabajando en el Poder Judicial. Todo esto se va a la basura porque al régimen se le ocurrió hacer una tómbola y destruir al Poder Judicial. A ver, senadora Julieta. Mira, pues, en primer lugar, decir que la tómbola no eligió ni descartó absolutamente a nadie. Fue un proceso que se hizo para determinar qué plazas eran las que se van a elegir en 2025 y cuáles plazas son las que se van a elegir en el 2027. Y esta propuesta de hacer escalonado la elección al Poder Judicial es una propuesta que se obtuvo a partir de los foros, los diálogos de expertos, de miembros del Poder Judicial y también de personas de la oposición. Entonces, para hacer escalonada la elección necesitábamos definir quiénes iban al proceso, cuándo. Pero estamos hablando más que nada de las plazas que se van a definir, porque ya es ley. 800 y tantas, ¿no? Así es, pero la mitad, en total, la mitad son las que se van a elección en 2025 y la otra mitad son las que se van a elección en 2027. Entonces, sabemos que siempre les han asustado estos procesos de democratización de cualquier área. No sé yo de qué Poder Judicial habla la diputada Kenia, porque el Poder Judicial en donde duran 20, 30 años algunos servidores para llegar a sus cargos, digo, podrá haber honrosas excepciones, pero en realidad es el 11% de las personas que llegan a un cargo por medio de la carrera judicial. El otro 89% restante lo hacen a través del influyentismo que impera en ese poder. ¿Kenia? A ver, bueno, primero que nada, es que lo que asusta no es la democracia, al contrario, a la democracia le damos la bienvenida, le abrimos los brazos y le decimos, todo México quiere ser democrático. Lo que asusta de este régimen de Morena es que lo que quieren es adueñarse del poder. O sea, no quieren justicia para la señora con la que platicaste hace un rato, que es tristísimo escuchar su dolor porque claramente asesinaron a su hijo, esa es la palabra. Es muy complejo pensar que un juez sin experiencia, sin capacidad, sin buenas calificaciones, sin haber presentado exámenes, tenga en sus manos tu vida, tu libertad, tu patrimonio, la de tu familia. El problema, lo que sí asusta... ¿De qué manera se adueñaría Morena del Poder Judicial? Es que en estricto sentido Morena va a definir quiénes van a estar en la boleta. Ese es el problema de fondo. Porque la reforma establece que van a definir
los poderes reales, que es el Senado, que es evidentemente, la mayoría que van a conseguir en el Poder Judicial, y que es la Presidencia de la República. Ponían una metáfora en la Cámara de Diputados que es muy clara y la voy a compartir aquí. Decían, es como si tú llegaras a desayunar y te dijeran, hay chilaquiles verdes, chilaquiles verdes, chilaquiles verdes o chilaquiles verdes, todos definidos por el gobierno. Exactamente eso mismo va a pasar en esta elección. No es que el mejor abogado llegue, no es que la abogada más talentosa. Los que se van a integrar de Congreso, Ejecutivo y Judicial serán votados por las mayorías que tiene Morena, ¿eso es? La definición de quién estará en la boleta, porque el comité, como bien te dijo Leti hace rato, todavía no hay certeza ni siquiera de cómo se va a establecer, pero la definición de qué persona con nombre y apellido estará en la boleta, en esas boletas que por cierto van a ser brutalmente largas y confusas, eso lo va a definir Morena. ¿Cierto, Julieta? A ver, a mí me sorprende mucho que a la diputada le asuste este nuevo proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, pero que no le asuste, por ejemplo, que la presidenta del Poder Judicial se haya sentado con Alito Moreno en mero proceso electoral, que no les asuste que los jueces y magistrados estén en paro y la justicia esté detenida, no les asusta en absoluto que el Poder Judicial lleva perpetuamente en paro, no les asusta para nada que el Poder Judicial haya liberado a Rosario Robles, y por supuesto que no les asusta que el Poder Judicial haya liberado las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Mucho menos les asustó cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública y que, por cierto, el día de hoy va a ser declarado pues ya no es culpable, porque ya lo es. Ajá. En realidad va a ser declarado con cadena perpetua este día, y eso jamás les asustó. Ahora resulta que les preocupan los trabajadores del Poder Judicial cuando jamás en la vida les preocupó la reforma que atentó contra los derechos laborales de los profesores, no les preocupó haber desaparecido de un plumazo a Luz y Fuerza Centro cuando dejaron a más de 45,000 familias en las calles. Entonces, bien, a ver, déjame preguntarte, porque eso también lo ponía ayer sobre la mesa. Bienvenida a Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, gracias por estar acá. Gracias, buen día. Déjame preguntarte, Julieta, ¿cuáles van a ser las métricas? O sea, hablan de corrupción, de que se va a acabar la corrupción. ¿Cómo a partir de junio del 2025 a junio del 2026, digamos, vamos a saber, no, sí, se acabó la corrupción? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a medir eso? Mira, va a haber enormes maneras. Primero, los comités. En los comités se van a hacer entrevistas públicas, abiertas. Se van a poder visualizar, la gente va a poder estar al pendiente de quiénes son los que llegan finalmente a la boleta. Uno va a poder garantizar. ¿Pero una vez que ya llegaron? Una vez que ya llegaron, la gente va a votar por ellos. A ver, actualmente lo manifiestan abogados, lo manifiestan personas de a pie. Toda persona que se meta, que tenga un proceso en activo, resulta muy complicado que puedas acceder al juez, que algún día siquiera el juez te abra la puerta de la oficina, que algún día el juez tenga pues la capacidad de ser una figura más cercana. A ver, las exigencias que actualmente está solicitando el país con este movimiento de transformación, y además que la propia gente quiere, es que puedan decidir conocer quién es su juez, y que no sea por medio de los partidos políticos, ni del intervencionismo, ni de el influyentismo que se genera a partir de cómo se concibe en este momento. Déjame voy con la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros. Laura, pues ya está, ¿no? A menos que la Suprema Corte determinara que se tiene que revisar, echar para atrás, etcétera. Vamos a dar por hecho que esta reforma al Poder Judicial ya está. De hecho, entró en vigor desde ayer, según el Diario Oficial de la Federación. ¿Cómo lo medimos? Buenos días. A mí, buenos días. A ver, yo primero te diré algo de lengua, me como un taco, ¿no? Es decir, hablar de todos, de nadie, de siempre, de nunca, es precisamente lo que nos tiene hoy aquí, ¿no? Es decir, un grupo político que hoy está tomando al Poder Judicial, que ese grupo político es Morena, que utilizó al Poder Legislativo para darle ese regalo al Poder Ejecutivo, nos tiene hoy en un momento en donde sí llega una presidenta mujer a la presidencia de la República, pero salen las mujeres del Poder Judicial.
Y eso sí tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque ya hemos escuchado además expresiones de mujeres en plural, por ejemplo, donde hay muchísimas mujeres en este país que están luchando por las mujeres siempre. Julieta, o sea, yo eso tampoco creo que sea monopolio de un partido político. Y otra vez el todo, el siempre, nunca y nadie no ayuda en nada. Están saliendo tú. Están saliendo las mujeres del Poder Judicial. ¿Quién dijo? No rompieron, o sea, estas mujeres además, Azucena, llevan décadas luchando para romper el techo. ¿Pero qué dijo de cristal. Julieta de mujeres? No, o sea, estoy introduciendo el tema, pero digo, decir el todos, el nunca, el siempre. Generaliza estas luchas en donde, claro que se ha dado la lucha, al menos las 3 mujeres que estamos aquí hemos dado la lucha por las mujeres. Entonces sí pediría, digamos, mesura en este tipo de posicionamientos. Entonces, número 1, sí están saliendo las mujeres del Poder Judicial. O sea, estuvieron décadas luchando para que pudieran estar ahí, y hoy perdiendo sus trabajos, o sea, de un pelotazo. Mujeres y hombres. Pero es que las mujeres están en una situación de mayor indefensión, porque cómo llegaron Imagínate cuándo nos toma llegar algún ¿cuándo van a puesto de volver poder, a llegar? ¿no, senadora? Pero bueno, a ver, hablando del comité. Y por eso vamos a garantizar con la eso paridad quisiera, en el Poder Judicial, porque nada más, ahorita no existe. yo te dejé hablar. Nada más quisiera decir Me un preguntó punto, algo. ¿no? En Sí, este yo minuto le y medio, pregunté. ¿no? El comité es importantísimo ya que sucedió. Ahí debería al menos de estar garantizado que en ese comité existieran 2 mujeres de cajón para poder garantizar paridad, y que el instituto también lo hiciera. ¿Hay amparos? Bien. Nada más quiere decir que hay un amparo, y en la siguiente intervención platico. Bueno, 30 segundos para cerrar este bloque, Kenia. Es claro que lo que quieren es, en Morena, agandallarse al Poder Judicial. Lo que quieren es irrumpir en el Poder Judicial y adueñarse de todas las posiciones. Tan es así que la convocatoria no prohíbe militancia de partido. Es una vergüenza que estaremos viendo en estos próximos días como morenistas sin capacidad y sin experiencia van a estar enlistándose para ser jueces y magistrados. Ahora vemos 46 minutos. Continuamos aquí con la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, con la senadora de Morena, Laura Ballesteros, y la diputada de Movimiento Ciudadano. Al revés. Lo dije al revés. Senadora de Morena, Julieta Ramírez, y la diputada de MC, Laura Ballesteros. A ver, Julieta, insisto con el tema. ¿Cómo lo vamos a medir? O sea, ¿cómo lo vamos a medir? Eso me preocupa porque no puede quedar como en el aire, con una buena intención, con más sentencias, con más casos, con más gente en la cárcel. Pues mira, actualmente tenemos que los jueces y magistrados son el segundo peor lugar de confianza de la ciudadanía. Número 1, lo que puede suceder es que cuando se reforme el Poder Judicial, la gente esté más enterada de quiénes van a llegar a la boleta, después por quiénes van a votar. El Poder Judicial y sus representantes tendrán también la obligación de responderle a la gente. Y número 1, se puede medir a través de percepción de la confianza de tus juzgadores, a través de las sentencias, a través de la celeridad. ¿Cómo está hoy el Poder Judicial calificado entre los ciudadanos? Insisto, es el segundo peor evaluado en cuanto al nivel de confianza de los jueces para las y los ciudadanos. ¿Tú tienes el dato, Laura? No, por ejemplo, sí tengo el dato de los órganos autónomos, por ejemplo, en INAI, que está mejor evaluado que el ejército, y igual lo quieren desaparecer, entonces pues no es argumento. Pues yo pienso que eso no... es un argumento el populómetro, ¿no? No, estoy hablando tanto de niveles de confianza, no estoy hablando de popularidad, estoy hablando de niveles de confianza, y por ciento el ejército es el segundo con más confianza para toda la población en este país. Eso es lo raro es que saben que el Poder Judicial está corrompido, ellos lo saben, lo comentan, lo aceptan, lo dicen, y aún así, a pesar de que está corrompido, que sabemos todos, por ejemplo, aún así prefieren que el Poder Judicial se quede tal. ¿La votación popular lo va a resolver? Es el primer paso para que se mejore el nivel de confianza de la ciudadanía en sus jueces, en sus servidores públicos, porque actualmente tienen el segundo peor lugar. Además, vendrán leyes secundarias para acelerar la justicia, garantizar los procesos adecuados. Estamos acelerando algunos procesos. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ya en materia fiscal se incluía la reforma que no pueden durar más de 6 meses, porque eso de que tengan un caso guardado, un expediente para que un empresario pueda no pagar lo que le debe al erario, que son más de 60 mil millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego, y cómo la Corte oculta eso. Y eso lo están coludidos y lo están tapando y ocultando. Prefieren que el Poder Judicial se quede tal y como está, sabiendo que no confía la gente en sus jueces y magistrados. Para mí es claro que Morena no quiere justicia. Morena quiere vengarse del Poder Judicial porque, claro, fue el espacio, el oxígeno
durante muchos años de este gobierno que acaba de terminar, en donde se hacía valer la Constitución. Y a Morena no le gusta que se haga valer la ley ni la Constitución, ni le gustan los contrapesos, ni le gusta la transparencia, ni le gusta aquello que disiente de su forma terrible de pensar. La división de poderes se creó hace 5 siglos. O sea, Montesquieu hace 500 años dijo, debe de haber un poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo ejecuta las leyes, el legislativo hace las leyes y el judicial dirime las controversias entre estos. Hoy Morena se atreve a pensar incluso, porque ese fue el discurso de Noroña ayer, ¿no? Va a ser, digamos, un cambio que estamos dándole al mundo, ¿no? Esa fue la Lo tenemos palabra ahí, que ocupó. lo tenemos para ponerlo. Es una vergüenza, porque lo que está diciéndole al mundo es la división de poderes en México no va a ser ya una realidad. Es increíble el nivel, no sé si es de ignorancia, de agandalle, de abuso. Yo de verdad estoy preocupadísima porque no se están dando cuenta que están violentando la división de poderes, Oye, Kenia, pero sobre todo están ¿y en el pueblo cuándo piensan? Están dejándole a una sola visión, al régimen, la definición de todo un En el país. pueblo, ¿cuándo y en el piensan? pueblo Dice la se senadora. piensa cuando hay democracia, cuando pones a diputadas y diputados que piensen Sabes que por el sí Poder mismos. Judicial está corrompido, Los ¿no? diputados y diputadas, partido los lo ha senadores aceptado. y las senadoras de Morena no piensan por sí mismos, no los dejaron cambiar. Pobres, de verdad, Yo no los quiero dejaron decir cambiar algo ni porque una acaba de coma. decirlo de que no No piensan los por sí dejaron mismos. cambiar. Déjame escuchar nada. a la senadora. Es una vergüenza que incluso lo único bueno que le iban a cambiar a estas reformas los obligaron desde el poder legislativo, se tuvieron que arrodillarse y no corregir ni una coma Por- a los dictámenes. Por alusión. Sí. La mucha luz es como la mucha sombra, no te deja ver. Y los gritos tampoco dejan escuchar. Los gritos ensordecen. Eso es el problema de la oposición en estos años, que a través de gritos ha querido mandar un mensaje que no tiene eco, porque ensordecen. Pero mira, si Morena se quisiera apropiar del Poder Judicial, ahorita tenemos las 2/3 partes para que se pudieran designar a los ministros de la Suprema Corte. Así de Si la sencillo. presidenta manda una terna. ¿Eso van a hacer? Y también, ¿Eso van a hacer? en los estados ¿Y tenemos para qué? mayoría. ¿Para qué modificar la Constitución? Entonces estamos modificando toda la Por justo Constitución. por eso, Que porque se contesten quieren ellos. agantallar todo. Magistrados, Pero jueces digamos, a ver, y ministros. déjame decir. Una sí, agandalle tipo el de Marquito Cortés en Coahuila, en donde se repartían las Oye, magistraturas. se van a agandallar ustedes todo el poder judicial. Lo que me Yo impresiona quisiera- es que yo ¿El quisiera Poder decir algo. Judicial, además de la Suprema Corte, es lo que dices? Claro. Además- es que la cúpula Sí, sí, del sí, Poder sí. Judicial Lo que es dice la Corte. senadora Y es, no si sola- nosotros quisiéramos poner al ministro que va a Claro, faltar, lo poníamos, Fíjate, pero no Lo van a solamente- poner no y solamente además se todos quisieron los quedar estados. con los ministros, sino además se quisieron quedar con los magistrados y además con los eso es lo que jueces. dice Laura. Así Laura. reparten Laura. magistrados son los Lo que- a panistas ver, en Coahuila. Haciendo las También. cuentas, porque no he visto aquí números por parte de mi compañera de Morena, no he presentado indicadores ni cómo se van a medir, como lo has preguntado Ya ya lo varias dije. veces. 70% de las posiciones van a ser propuestas por Morena, 70%. ¿Esto qué significa, Susana? Significa dónde para la saca el gente que nos ve, pues ya haciendo las cuentas que no han hecho ustedes, ya la gente para que nos ve tiene que tener claro que la gente que va a firmar sus sentencias van a ser políticos profesionales de Morena, no van a ser abogados de carrera. Ahora, hay una cosa muy importante, y bueno, si quieren tener la justicia en manos de políticos de Morena, lo que van a tener es lo que estamos viendo en esta mesa. Por ejemplo, un artículo, ¿no?, que lo discutimos muchas veces antier en el Congreso, el 500, que es el que viene los temas del comité y cómo se va a evaluar, etcétera. Morena decía una cosa, el PRI y el PAN decían otra cosa y estaban en batalla campal. Tenían 2 lecturas de ese artículo completamente distintas. Si fuera verdad lo que dice Morena, que con esta simple votación van a cambiar el sistema de justicia, la gente que esté ahí, que van a ser políticos profesionales de su partido, van a leer ese artículo con los lentes de Morena. O sea, Eso es lo que va a estar pasando, es decir, no necesitas gente que nada más vaya y lea las leyes que se vayan a aprobar, las tiene que interpretar, las van a interpretar con los lentes guindas que ellos traen. Ahora, hay un amparo, sí hay que decirlo, que está impidiendo que en los 32 estados de la República, me lo otorgaron a mí una suspensión provisional, que en los 32 estados de la República se armonice con la Constitución la reforma Y- judicial y que no se despidan jueces y magistrados locales por ahora. Y falta la determinación de la Suprema Corte. A Las ver, eso acciones de todavía no está dicho, inconstitucionalidad. efectivamente. O sea, todavía no hay un resultado final porque claramente hay muchos juicios
en la Corte y tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definir a propósito de amparos, acciones y controversias. Lo que es un hecho es que más allá de lo que vaya a definir el máximo tribunal, hoy Morena y el gobierno hicieron todo un desaseo parlamentario, una vergüenza. Nunca en la vida habíamos visto antinomias en la Constitución, por Dios, son excesivamente irresponsables. Antinomias que un artículo se contradiga con otro en el mismo ordenamiento y evidentemente vigente. En la Constitución, por Dios, la Constitución es el marco referencial de 130 millones de mexicanos. Estos cuates de Morena, de verdad que son unos irresponsables. Hasta en la Constitución se han equivocado, senadora, porque están, Julieta Ramírez, digamos, desesperados por destruir al Poder Judicial. Pues detrás de, insisto, detrás de una narrativa que intentan convencer no sé a quién, porque no se han dado cuenta que el pasado 2 de junio 36 millones de mexicanos votaron porque se hiciera realidad la reforma al Poder Judicial. En realidad no se dan cuenta que esas narrativas evidencian todavía más su resistencia a la pérdida de privilegios y también a un poder que solían controlar. Y prueba de ello, no solamente lo controlaban, se lo repartían como si fuera parte del Poder Ejecutivo, como lo vimos en Coahuila con el reparto que hizo Marco Cortés. ¿Por qué no mejor dicen la verdad? Que lo que les asusta en realidad es que la gente vote por sus jueces, magistrados y ministros. Los que va a definir. Buenos días. Bueno, pues ahí están los trabajadores preocupados por su futuro, senadora. Sí, no, mira, en cuanto a los trabajadores, nosotros hemos sido muy abiertos y consecuentes para que comprendan que la reforma no altera a nada en absoluto. No obstante, ningún contenido de la reforma tiene que ver con prestaciones laborales. Sin embargo, en un transitorio tuvimos que agregar que las prestaciones laborales y los derechos de los trabajadores quedan garantizados e incluso en el presupuesto nacional. Entonces, por esa parte no hay que preocuparse, hay que preocuparnos por la desinformación que está corriendo para que algunos trabajadores a lo mejor puedan sentirse en riesgo, pero no hay ningún riesgo para las y los trabajadores del Poder Judicial. Eso queda totalmente descartado. Y solo señalar que jueces y magistrados no son trabajadores. Trabajadores no son titulares de un órgano del Estado. Y como titulares del órgano del Estado, que es el Poder Judicial, son titulares. Incluso ellos mismos, fíjate, ellos mismos en sus criterios y jurisprudencias han comentado que no son trabajadores, justo así, no son trabajadores los jueces y magistrados porque no tienen una relación de subordinación. Y como son un órgano del Estado, lo que sucede es que ese órgano del Estado se define y se consagra en la Constitución. ¿Y dónde se consagra la Constitución? En la voluntad popular. Y al día de hoy, según de las Heras, 8 de cada 10 mexicanos están a favor de la reforma judicial. Laura. A ver, yo creo que justo esta desconexión con la realidad y estar catalogando siempre a los ciudadanos de primera o de segunda, si estás de acuerdo con Morena o con no, es parte, va a ser la némesis de este régimen oficialista. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Quién? Pues, no, bueno, y ya la propia presidenta hace un par de días dijo que, por ejemplo, con la oposición no va a hablar, ¿no? O sea, sí cataloga de primera y de segunda. El pueblo, que ella decide quién es, sí dialoga con ella. Los que no, ella decide quiénes son, no van a dialogar con ella. A mí sí me entristece mucho esa declaración y tiene que ver mucho con lo que está diciendo la senadora ahorita, porque a nosotros nos votaron 6.5 millones de personas, en su mayoría jóvenes. Decirle a las juventudes que la presidenta no les va a escuchar, a mí sí me parece una cosa muy dura, y eso ella lo va a tener que explicar, no nosotros. Pero mira, lo que sí me parece fundamental aquí es, claro que son trabajadores, claro que tienen derechos, pero no solo eso, hay grupos enormes de personas que trabajan para ellos, que son trabajadores bajo la definición que dice la senadora Julieta. Ellos son los que hoy están en las calles marchando. ¿Pero ellos son hay los que hoy riesgo para ellos? Claro que hay Hablamos riesgo de para jueces, ellos, por ministros, supuesto, van a magistrados. perder completamente, primero, su empleo, ¿Por qué? 2, están peleando los fideicomisos, y 3, es que no los Eso han es escuchado, mentira. Julieta, no los han escuchado. Claro que los hemos Hemos tenido escuchado. mesas de trabajo con ellos ya en Movimiento Ciudadano, en la Cámara de Diputados, donde tienen ya propuestas de cómo se tendría que observar las leyes secundarias para proteger sus derechos. No los están tomando en cuenta. Es que Para no hay empezar, contenido el sobre quinto derechos. transitorio tendría que ir a las leyes secundarias, para empezar. ¿Por qué perderían su empleo los trabajadores? Exacto. A ver, La reforma es que me es para parece que aquí jueces y se han dicho varias magistrados. cosas que sí son necesarias
digamos, precisar. Por supuesto que los jueces y magistrados están trabajando para el Estado. Son servidores públicos. Así es. Están bajo el régimen de los servidores ¿Son públicos y servidores como tal públicos? son trabajadores, Esto Julieta. caíste, ¿no? O sea, es que es una cosa A ver. de verdad pues, medianamente preocupante que piensen, son seres humanos. Fíjate lo que a mí me escribió un magistrado el día de la tómbola, esta imagen horrenda de las bolitas cayéndoseles, las senadoras, que de verdad yo no puedo entender, no sé si lo hacen por poder o por dinero o porque ya no están viendo la realidad, pero estaban jugándose en las manos la vida de cientos de personas. Me puso un magistrado: qué triste es que mi trabajo y mi futuro dependa de una tómbola y una bolita. Mira, Ok, magistrados, No, jueces, ministros, estoy de acuerdo. concluyo nada más con Y este tema. trabajadores alrededor Con de este ellos. tema. Un No, los trabajadores no van a juez ser. y magistrado de Morena que van a llegar sin experiencia, sin capacidad, sin inteligencia, van a llegar a poner a sus subordinados, que lamentablemente van a ser sin capacidad, sin experiencia, Al y lo contrario. que quieren es dinero O sea, hay y un poder. cambio Mira, de por equipo supuesto, cuando llega un claro, juez, pues un magistrado, imagina, un ministro. ¿tú Claro, crees? y son Pues, trabajadores, son así los sindicalizados si así o no. tratan ¿Y habría con los- posibilidad de poner un seguro y decir no se cambia a nadie? Pues también sería Evidentemente injusto. no, porque sé. ¿cómo les tienen- garantizas tienen entonces una su despido? visión de Estado. En condiciones justas, ¿no? No, O sea, eso es lo van que a no llegar a están poner a su haciendo. equipo. El problema es que ponen a gente que de verdad va a tener en sus manos por la vía civil, penal, O sea, tú llegas como mercantil, senadora y tienes a tu administrativa. equipo de confianza. Es obvio. Diputada, todos, senadora. todos, los Pues, déjame secretarios te de digo, O gente Estado. No adscrita también necesariamente. por ya Oye, por nómina, trayectoria, así es. etcétera. Oye, Por no trayectoria y carrera necesariamente. judicial. Y Cuando lo se saben, llega a y la lo Cámara saben de los Diputados, colaboradores muchas del Poder veces- Judicial, y por eso se están A ver, manifestando. Cuando se llega a los gobiernos y a la Cámara de Diputados, muchas veces confías en el personal que ya está porque es quien ya conoce las entrañas de la institución. Ahora, esto que están diciendo es basado en una hipótesis. Si nos vamos a hipótesis y cuestiones fantasiosas por las cuales Pues las siempre dos, ¿no? quieren, Como pero tanto como siempre que los quieren mantengan o como que los alertar, pero siempre quieren alertar y Claro que hacer hay que una alertar, cuestión pues son los derechos hipotética de las personas. cuando no tienen un solo argumento que realmente se base en el contenido de la reforma. Oye, senadora, Es y son solo los a partir, trabajadores, los que es están solo poniendo a esto en la mesa. partir de lo que ellos creen, porque creen que que León es de su condición. Pero déjame te digo algo, fíjate, es como si yo dijera que el día de mañana, digamos, entra la reforma por la cual se elimina la reelección de legisladores y ya la reforma hecha ley vigente, yo dijera que están atentando contra mi derecho a reelegirme porque la Constitución me está prohibiendo a mí un derecho. Ya es ley. La reforma al Poder Judicial es una garantía y va a seguir avanzando. Bien. Pero es como si ahora las diputadas que quieran una nueva reelección y que en la Constitución ya no se permita, aleguen que son trabajadores, espérame, que son trabajadores al servicio del Estado. Pues sí, pero son titulares del Poder Legislativo, no son trabajadores como tal. Ajá. Tenemos 2 minutitos para cerrar las 3, 40 segunditos cada una. ¿Arrancas, Kenia? Bueno, primero decirle a México, esto que está pasando no puede continuar. El abuso de Morena en el poder legislativo, ese abuso que no permite la reflexión, el análisis, ese abuso que solamente es agandallarse todo lo que puedan, se tiene que detener. A los trabajadores del Poder Judicial decirles, por supuesto, toda nuestra solidaridad. Sabemos que lamentablemente con estas reformas la carrera judicial en beneficio del pueblo de México ya no va a existir. Y a los señores, señoras de Morena, decirles qué lamentable que ocuparon sus votos. Esos que, por cierto, no se ganaron en las urnas, sino se ganaron en la mesa, ocuparon Gracias. esos votos para lastimar a un poder y para lastimar a todo México. Laura Ballesteros. 3 grandes mentiras sobre la que está construida la reforma al Poder Judicial. La primera, que el pueblo así lo votó y así lo pidió, no es así. El 50% de la población no les votó para la Cámara de Diputados y de Senadores, se lo agandallaron a la mano con las autoridades electorales. Y entonces lo que están decidiendo hoy pues es bajo un régimen autócrata y construido artificialmente. Y
por eso hay que representar a la gente. Lo vamos a hacer hasta el final, a las y los jóvenes, a las y los estudiantes, a las y los trabajadores. Vamos a luchar por ellos porque no es lo que votaron y la gente de México merece más. Número 2, la segunda mentira tiene que ver con que esto va a mejorar la justicia. No es así, es una venganza y están quitando una cúpula para poner a la suya. Y número 3, que ya nada se puede hacer, sí se puede hacer, hay una ruta jurídica, Bien. acciones de inconstitucionalidad y amparos y vamos a ir hasta el final. Senadora Julieta Ramírez. Pues mentira es hablar sobre representación, siendo que solamente Movimiento Ciudadano ganó un distrito a nivel nacional, un distrito. Miguel Pete ganó 0. Aguanta. Y no obstante, tiene más de 20 legisladores Vete por el 50 principio y de ganó 0 responsabilidad. Laura, son los segundos de cierre y nos quedan bien poquito. Tranquilos, Dale. tranquilos. Ajá. Mira, 8 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Otro 20% tal vez no, y aquí están representadas sus voces, pero 8 de cada 10 Bien. mexicanos está de acuerdo. La reforma al Poder Judicial ya es vigente y es además un mandato popular. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestros próximos videos.